Listo, muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Esta es oficialmente nuestra última sesión. Sin embargo, viene una más el próximo lunes, que como es la tradición, va a ser totalmente abierta al público, que va a ser una introducción muy simple a Dash, a Plotly y a Dash. Van a ser 2 horas, va a ser la misma liga, inviten a quien ustedes quieran y de todas formas lo voy a estar anunciando en mis redes sociales. Y hay otra buena noticia. Esta es una introducción a Dask. La realidad es que Dask es mucho más grande y mucho más interesante como para darlo nada más en un par de horas. Ahorita les voy a dar una introducción muy somera sobre Dask y de manera gratuita ustedes van a tener acceso a un mini curso. Yo calculo que no van a ser más de 6 horas de Dask, dando por sentado de que ya dominan Pandas sin NumPy y no tengo que regresar. Entonces, les voy a enseñar cómo es la arquitectura. Yo creo que va a ser inclusive de 2 sesiones. Va a ser durante en la segunda semana de enero. Regresamos, descansamos una semana y en enero y en la segunda semana de enero retomamos el curso de Dask de una manera más interesante. Y sí, ya hubo una actualización en el repositorio y vamos a comenzar. Entonces, ya saben, abrimos Jupyter. Para 311 y el último capítulo que es Introducción a Dask. Aquí está. Las bibliotecas de SciPy, particularmente NumPy y Pandas, tienen limitaciones en cuanto a su capacidad de escalar de forma horizontal. ¿Qué significa esto de escalar de forma horizontal? Sí, va a ser otro curso, así es, de 6 horas, gratuito. La próxima semana es la última sesión con la misma liga y a principios de enero va a ser un curso totalmente nuevo, única y exclusivamente de Dask. No creo dar un curso de Dash completo, solamente las 2 horas del próximo lunes, pero Dask sí merece al menos 6 horas. Entonces va a ser otro curso y para ustedes es gratuito. Digamos que es una extensión de pero pues ya nos ganó el tiempo, ya se acabó el año, lo vamos a seguir para el siguiente. Entonces el de lunes es en esta sesión y la lista de registro que tengo, les voy a mandar un correo con la invitación al nuevo curso de la segunda semana de enero. Ya no necesitan ni registrarse, los paso tal cual. Entonces, bueno, vamos a hablar de Dask. Las bibliotecas de SciPy tienen limitaciones en cuanto a su capacidad de escalar de forma horizontal. Hay dos maneras de escalar cuando nosotros necesitamos más recursos de cómputo. La primera manera de hacerlo es comprándonos máquinas cada vez más grandes, con más memoria, con más procesadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tener computadoras gigantescas procesando información. Esa es una manera que se hacía anteriormente y entonces ustedes tienen los grandes mainframes o, por ejemplo, empresas que tenían una computadora gigantesca de las más caras trabajando para procesar información. Pero de repente va a haber un límite. De hecho, me tocó un cliente, no voy a decir su nombre, que era una organización minera, una empresa minera, que tenía prácticamente toda su base de datos en un servidor de Postgres. Y esta empresa lo que hacía era cada vez que el servidor de la base de datos de Postgres se saturaba, compraban una máquina más grande y luego otra más grande y luego otra cada vez más grande. No había replicación, no habría arquitecturas, antes se conocían como master slave, ahora creo que son ¿cómo se llama? Scheduler worker o alguna cosa por el estilo. Entonces lo que hacían era comprar máquinas cada vez más grandes, meterle más memoria, más disco duro, más procesadores. Hasta que llegó un momento en el que el proveedor de equipo de cómputo dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo vender una máquina más grande porque no existe una máquina más grande. Ese es el escalado vertical. Escalamiento vertical es cuando yo empiezo a generar un clúster de cómputo en donde empiezo a distribuir
la carga de cómputo en este clúster. Y entonces tengo una arquitectura que se llama scheduler y luego tengo workers o trabajadores. Una de las características importantes que tiene NumPy es que tanto NumPy como Pandas permiten el multithreading. Yo puedo tener múltiples hilos trabajando dentro de mi computadora. Python, de entrada, solamente maneja un thread. Cuando nosotros utilizamos herramientas como NumPy y como Pandas, ese límite de un solo thread se rompe y podemos particionar las cargas de cómputo en más de un thread, en más de un hilo. Si no, ya no podemos decir esa cosa que dije. Ahorita es Scheduler Worker. Sin embargo, sucede lo mismo, no podemos escalar más que de manera horizontal. ¿Cómo solucionamos este tema del escalamiento? Y sobre todo ahora que la nube nos permite generar clústeres de distintas índoles y características, bueno, lo hacemos con Dask. Dask es una biblioteca general. Una biblioteca. Sí, general, voy a dejarla aquí. Para cómputo paralelo que permite escalar sus operaciones por medio de clústeres. Grupos de equipo de trabajo que trabajan de forma coordinada. Eso es un clúster. Dask consta, le voy a llamar scheduler, porque esto de calendarizador como que no me gusta, de tareas dinámico, y una colección de bibliotecas optimizadas para Big Data. Y esa es la definición de Big Data precisamente. Cuando ustedes en el mercado o cuando ustedes no son capaces de conseguir una computadora tan grande como para procesar los datos que ustedes están procesando, valga la redundancia, entonces estamos hablando de Big Data. Big Data no es lo mismo en los 50 que en los 60 que en los 70. Big Data, por ahí de los 60 eran megabytes. En los 80 ya hablábamos de gigabytes. En los 90 hablamos ya de terabytes. Y ahora ya hablamos de zettabytes y exabytes, etcétera, 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 etcétera. Big Data es cuando ustedes ya no pueden poder manejar su información, sus datos o sus procesos dentro de un solo equipo de cómputo. ¿Quieres dar el curso, Gerardo? Creo que pudiera ser, ¿eh? Ya que andas en eso, creo que podría ser. Lo estaba pensando, pero si tú lo piensas dar, y si quieres que yo lo dé, creo que también está pendiente. Entonces, bueno, vamos a continuar. La documentación de Dask es bastante buena. Hace algo muy particular. Como está utilizando prácticamente las mismas implementaciones, tanto de Pandas como de NumPy, no hace demasiado por documentar esas partes. Te dice simple y sencillamente qué es lo que no está cubriendo. Aquí está la documentación. Si se fijan, también copié descaradamente algunas cosas. Y vamos a ver un ejemplo pequeñito. Realmente, si ustedes ya saben NumPy y Pandas, pueden aprovechar Dask de manera prácticamente transparente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esto va a ser a través de un clúster de cómputo, que es justamente lo que voy a estar trabajando. Lo instalamos. En ese caso yo ya lo había instalado. Y tiene varios paquetes para colecciones. Los arreglos de Dask, los dataframes de Dask, los bags, bolsas de Dask, ahorita platicamos de las bolsas, Dask Delayed y Dask Futures. Estos no son colecciones propiamente. Vamos a ver de qué se trata. Dask Array es un paquete que contiene una biblioteca para manejo de arreglos similar a la de NumPy. Este módulo se importa como DA. Y la documentación está aquí. Ustedes van a ver la documentación, hay un video, y si se fijan, es de 3 minutos, y algunos ejemplos. ¿Qué es lo que hace? Realmente tenemos una estructura de arreglo.
Sin embargo, lo está particionando en múltiples segmentos que está distribuyendo. Tengo muchísimos arreglos de NumPy que están distribuidos en todo mi clúster y van a representar un arreglo de Dask. Es un conjunto, es una colección de arreglos. Aquí dice cuáles son los métodos que más soporta, pero por ejemplo, el módulo de álgebra lineal no lo tiene soportado. Entonces tampoco funciona con sort. Hay algunos elementos que no funcionan con Dask. Prácticamente todo lo demás sí, pero algunas otras cosas no. De hecho, se sugiere que ustedes utilicen Dask única y exclusivamente cuando requieran de cómputo paralelo, cuando requieran un clúster, cuando la información sea demasiado grande. Si ustedes pueden soportarla dentro de una máquina, Dask tiene un overhead, perdón por utilizar anglicismos, está utilizando una sobrecarga. Entonces hay un costo de cómputo por utilizar Dask en un solo nodo. Sí, Johnny, llevan bastantes años. Muchos de ustedes ya llevan varios años con Pythonistas, se los agradezco mucho. Entonces, bueno, es prácticamente idéntico a un arreglo de NumPy. Entonces, todo lo que aprendimos de NumPy lo podemos utilizar con Dask. Lo mismo sucede con DataFrame. Nosotros podemos manejar DataFrames, pero ahora sí de terabytes. La documentación está aquí. Sucede lo mismo. Y les dice cuándo usarlos y cuándo no usarlos. Hasta aquí estamos hablando de Dask, pero distribuido. Perdón, de NumPy y de Pandas distribuido. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos estudiando Spark, hablábamos de los RDDs, que no son otras cosas más que colecciones de cualquier cosa. Gráficos, texto, hojas de cálculo, lo que ustedes quieran cabe dentro de un RDD. Y está basado primordialmente en la arquitectura de Hadoop. En el caso de Dask, aquí viene el diferenciador. Dask, y es justamente en lo que me voy a estar tardando en el mini curso de enero, tiene lo que se conoce como bags o bolsas. Digamos que esto es el RDD de Dask. Es una biblioteca que maneja bolsas, las cuales son estructuras de datos que pueden tener datos semiestructurados o estructurados y tienen métodos mucho más restringidos. ¿Recuerdan ustedes, cuando hablamos de Big Data, de que hay un paper llamado MapReduce? Se los voy a colocar en el chat. Que fue publicado por Google. Este paper es la base de Hadoop y de todo lo que se conoce como Big Data moderno. Hadoop utiliza dos funciones que son map y que es reduce. Estas funciones lo que están haciendo es generar cierto tipo de relación entre un flujo de datos. Sí, voy a dar un curso completo de Dask en 2023 y es gratuito para los que están en este curso. Esta implementación de MapReduce también le hizo Dask. Y entonces los bags, de manera muy similar a como lo hace Hadoop, pueden recibir cualquier tipo de datos. No necesitamos estructuras de arreglo, tampoco necesitamos estructuras de tabla. Las bags pueden tener JSON, pueden tener XML, pueden tener YAMLs, pueden tener lo que ustedes quieran y puede ser procesada de manera distribuida, de manera muy similar a como lo hacen los RDDs. Esta es la documentación. Y este es el principal diferenciador. Si se fijan, se tardan 8 minutos. En los otros se tardaban 3. Aquí se utilizan 8. Las bolsas de Dask, los bags, son utilizados para hacer cómputo simple
simple de datos estructurados o sin estructura, como texto, bitácoras, registros en JSON o algunos objetos definidos por Python. ¿Cuál es el problema? Es que tiene muy pocos métodos. Los BACs son herramientas que tienen muy pocas funcionalidades. Ustedes tienen que crear una función basada en map y en reduce para poder utilizar estos BACs. Aquí dice cómo crearlas. Al final de cuentas son una secuencia. Pero déjenme ver. Puede leer de abro, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo vamos a ver en enero. Vamos a trabajar sobre todo con BACs como trabajamos con RDDs. Tenemos funcionalidades limitadas. Lo que perdemos en funcionalidades lo ganamos en variedad de los datos que nosotros vamos a manejar. De hecho, cuando hablamos de Big Data, se van a encontrar de que Big Data va a atender una serie de requerimientos particulares. Algunos dicen que son las 3 veces, otros dicen que son las 4 veces, otros dicen que son las 5 veces. Según IBM, son 5 veces. Volumen, cuando estamos hablando de terabytes o grandes cantidades o bases de datos gigantescas. Velocidad, cuando el flujo de información es tan grande que es difícil controlarlo si no lo hago de manera paralela. Valor, en donde yo necesito información y tomar decisiones y tener retroalimentación de mis datos rápidamente. Variabilidad, en donde mis datos cambian cada segundo o hay demasiados datos. Imagínense que yo tengo un clúster de Internet de las cosas de miles de dispositivos. Veracidad. Esta es bien importante, esta es quizá una de las veces más importantes, en donde mis datos tienen que estar siempre correctos. El teorema de CAP tiene que cumplirse completamente. Y la última B, que es variedad. Tenemos datos estructurados, no estructurados, multifactoriales, tenemos imágenes, tenemos todo este tipo de cosas. Estas son las Bs que definen la necesidad de Big Data. Les voy a pasar la liga. Lo que estamos haciendo con los BACs es atacar el tema de variedad. La implementación de Dask y de Hadoop me permite manejar volumen, velocidad, obviamente valor, y variabilidad, veracidad también. Sin embargo, si nosotros queremos algo mucho más robusto con el tema de veracidad, yo les recomendaría utilizar Hadoop y Spark. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, Hadoop utiliza una arquitectura multiplicada por 3. Entonces, sus datos son distribuidos y almacenados en 3 nodos distintos, y si se cae un nodo, los otros nodos pueden reconstruir la información. En el caso de Dask, que es lo que vamos a ver también en el curso de enero, eso no ocurre, simplemente distribuye las cargas de cómputo, pero si se cae un worker, vamos a tener problemas. Y otra de las características que tiene, que también se acordarán ustedes de Spark, es la evaluación perezosa. Es decir, yo voy a definir algo, pero hasta que yo lo ejecute, hasta que yo lo necesite, hasta que yo lo compute, no lo va a ejecutar. Y aquí viene el ejemplo. Importo Dask, un data frame de Dask, y voy a utilizar los datos de COVID.
Si yo le doy DF tal cual, meter la estructura, pero nada más. No tiene datos. Solamente leyó el archivo y me está dando la estructura. Todavía no extrae la información y la guarda en memoria. Efectivamente, no carga valores. Si yo busco DF nacional, solo me dice que es una serie. Si yo utilizo el método compute, le estoy diciendo a Dask que ahora sí requiero la información. Ya la tengo definida, pero todavía no la carga en la memoria. Como estamos hablando de grandes cantidades de datos y estos datos requieren de recursos de cómputo, solamente hasta que sea necesario, yo los voy a poder ejecutar. Y entonces yo tengo el método compute. Perdón. Entonces lo voy a colocar también acá. df.compute. Entonces sí me trae el data frame. Antes no. Esto es una evaluación perezosa y tiene su razón de ser. No ocupo recursos de manera innecesaria. Solo hasta que lo necesito, se va a ejecutar. Y entonces vamos a hablar de algo que vimos también en, ¿cómo se llama? En Spark, que son los DAX. Debido a que esto se hace de manera perezosa, de manera interna, lo que hace Dask es generar una ruta de transformaciones, de aplicaciones, de funciones y cosas por el estilo, que van a generar lo que se conoce como un grafo dirigido a cíclico, o DAG. Si ustedes van a meterse al tema de ingeniería de datos, van a soñar los DAGs. Entonces, voy a darles una muy buena introducción a lo que es un DAG y cómo funciona. Un DAG, al final de cuentas, son puntos o tareas que tú tienes que ejecutar en un momento dado para llegar a un resultado a partir de una serie de instrucciones. Y en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a traerme de esto que tengo aquí aquellos elementos en donde haya más de 50,000 casos de COVID a nivel nacional y voy a traerme únicamente el índice, que es la fecha, y el número. Al final hay un compute. Si no hay un compute, ahora sí que solamente lo marco. Me dice, este va a ser el resultado, pero solo que hasta que le doy compute, me presenta el resultado. Sí, DAG. Muy bien, esto es lo que yo puedo estar trabajando constantemente. Y de ser así, entonces sería un curso nada más de 2 horas. Sin embargo, hay cosas más importantes y creo que ahí es pertinente el curso de paralelismo y concurrencia, Gerardo. Porque además de estas colecciones, yo puedo crear mis propias estructuras de datos que pueden ser procesadas en paralelo, muy similar a lo que hace Hadoop. Y a estas estructuras les puedo aplicar la biblioteca Delay, que permite procesar colecciones basadas en Python de forma paralela. Y entonces yo creo mi propia lista de datos, que es gigantesca, por ejemplo. Yo puedo utilizar una función y esta función aplicarla. Esto que ven ustedes aquí es un DAG.
yo defino mis datos, que se llama inc x, y este otro inc que es y, y tengo z que es una suma. Lo que hago es aplico a cada elemento de inc la suma y tengo un resultado. Esto es un DAG y es la manera como se hacen las cosas. Aquí no tengo ninguna estructura de NumPy o de Pandas. Hablo de estructuras puras de Python. Sí, efectivamente, Gerardo. Entonces, bueno. ¿Y qué otra cosa tengo? Tengo futures. Futures, ahorita que estamos hablando de temas de concurrencia y de operaciones asíncronas, es la implementación de concurrent futures de Python, pero de manera paralela. Entonces, sí, justamente yo creo que tengo que darles un curso de concurrencia y de paralelismo. Híjole, entonces ya voy a pasarlo a la tercera semana. Bueno, está bien. Porque estos de concurrencia y paralelismo normalmente son de 8 horas, no son más largos. Los vas a utilizar, Johnny, porque al final de cuentas esto es lo que tú vas a hacer cuando utilices streams. El streaming está basado primordialmente en concurrencia. Entonces, esos procesos batch vas a necesitar cómputo paralelo, pero si haces streaming, necesitas obligatoriamente concurrencia. Ah, excelente. ¿Y cómo es que nosotros vamos a generar un clúster? Es bien sencillo. Sucede lo mismo que sucede con Spark. Si ustedes ya desplegaron un clúster con Kubernetes o tienen un clúster basado en máquinas virtuales o tienen un clúster de Raspberry Pis físicas, lo único que necesitan ustedes es abrir un puerto y ese puerto se va a comunicar con el scheduler y el scheduler se va a encargar de mandar la información y los workers se van a encargar de trabajar la información. La estructura es mucho más sencilla inclusive que la de Spark, porque inclusive ustedes pueden generar su clúster simple y sencillamente permitiendo Secure Shell. Y tenemos Dask Distributed. Mientras que aquí nosotros tenemos el software, la implementación del clúster es con Dask Distributed. Aquí está la documentación. Es mucho más simple, pero menos poderoso que Spark. Si ustedes no quieren meterse con temas de alta disponibilidad y cosas así, pueden utilizar Dask. Digamos que está intermedio entre hacer una gran inversión para un clúster de Hadoop y tener una máquina que no pueden pagar porque es demasiado grande. Más bien Diesel, Gerardo. Entonces, digamos que esto es Big Data para los pobres. Tenemos que instalar una versión muy particular de Bokeh, mayor que la 2.42, pero menor que la 3. Y tengo que instalar Dask y Distributed. A ver, generar. Ah, se me olvidó. Instalo y yo voy a tener dos elementos. Voy a tener un cliente que va a apuntar a la dirección IP de mi scheduler y voy a tener un scheduler que es el que va a estar recibiendo la información. Puedo hacerlo de manera programática utilizando la clase client o puedo utilizar una línea de comando como la que tienen ustedes aquí. Aquí viene la demo del scheduler. Inicia y está
transmitiendo en el puerto 8787. Entonces tengo el status. En este caso no tengo ningún worker trabajando. Puedo ver las tareas que se están utilizando. El sistema, cómo está funcionando. En este caso es el de mi máquina. Puedo ver los perfiles de mi actividad, mis grafos. Puedo agrupar tareas. Puedo tener información del sistema y de mis workers. Y bueno, toda una serie de indicadores. Eso es lo que vamos a ver en enero. Si ustedes recuerdan también, Spark tenía su propio dashboard. De hecho, Gerardo, Airflow y Dask son primos cercanos. Airflow también maneja DAX. Airflow es un sistema que mientras que Dask fue hecho para hacer operaciones de cómputo en memoria, utilizando cómputo paralelo, lo que hace Airflow son operaciones de ETL, pero no necesariamente en memoria. Estas operaciones de ETL también manejan DAX y también tienen algo similar a esto. Obviamente Airflow es mucho más complejo, pero si ustedes quieren hacer operaciones de analítica con un poco de ETL, lo que van ustedes a utilizar, y sobre todo con cómputo en memoria, va a ser o Dask o Spark. Así es. ¿Qué es lo que no tiene y se tiene que implementar? Por ejemplo, Spark ya maneja de manera nativa tanto Stream como Batch. Cuando nosotros manejamos Stream aquí, lo tenemos que implementar nosotros. Solamente maneja procesos en Batch. Y entonces se abren nuevos campos de acción, pero, nuevamente, la gran ventaja que tenemos es que nosotros los podemos implementar con Delayed y con Futures. Con esto pueden iniciar. Entonces, esta sesión es muy rápida. Realmente es una pequeña embarradita Dask. Tiene mucho potencial y yo creo que sí los voy a invitar a un curso. Déjenme ver cómo lo veo, porque sí, efectivamente, creo que necesito uno de paralelismo y concurrencia previo. Déjenme lo alineo, pero va a ser en enero. Y a partir de ahí retomamos PySpark y la tercera, no, a ver, de una vez, déjenme ver calendario. Denme un segundo. Digamos que ya se nos acabó el año, ya nada más el lunes viene la última parte. Ya no damos nada hasta la primera semana de enero, ¿no? Yo creo que sería la segunda o tercera semana de enero un curso adicional y el 23 sería el de Spark SQL. Sí, Alberto, de hecho es muy importante. Yo doy por sentado de que saben todo lo que está en el curso en YouTube. No me voy a regresar, me voy a ir directo a Spark y voy a trabajar directamente con el SQL de Spark. Sí, realmente es para principiantes. No voy a hablarles conceptualmente de Spark, sino que voy a entrar de lleno. Y si ustedes tienen dudas, para eso están los videos. Realmente es... yo quería dar SQL enfocado a analítica. Hay dos maneras de darlo, de manera relativamente barata. La primera es con BigQuery, que BigQuery tiene una capa gratuita en donde no te pide la tarjeta de crédito, y la otra es con Spark, en donde con una máquina virtual lo levantas y sin que yo te dé más instrucciones,
puedes entrar directamente al SQL. Por eso escogí Spark. Entonces, sí, no te preocupes, Alberto, sí es para principiantes. De hecho, es una introducción SQL, una introducción muy rapidita a Spark y cómo nosotros podemos utilizar Spark, ANSI SQL y esas funciones para algunas cosas específicamente de analítica. Vamos a llegar única y exclusivamente a analítica y después vendría Machine Learning. Y sí, Gerardo, la realidad es que utilizar estas herramientas, sobre todo para el tema de análisis de datos masivos y streaming, sí marca una gran diferencia. Puede ser un potenciador de negocio. No, para Spark puedes utilizar Java, puedes utilizar Scala, puedes utilizar R, Python y SQL, pero no PHP. Y Dask es 100% Python. Entonces, también te recomiendo, Alberto, que te avientes el curso de Py 101. Py 101 y Py 111 es lo básico. Sí, hay tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que va a suceder. Yo creo que sí voy a tener que dar un curso de paralelismo y concurrencia. Desde el curso de ¿cómo se llama? De Fast API, me estaba latiendo esa capacitación, pero primero quería llegar a estos temas. Aquí está otra vez llegando todo al mismo punto. Y estamos llegando a que paralelismo y concurrencia se vuelven muy importantes. Déjenme ver, yo creo que se lo voy a lanzar primero. Entonces, bueno, con esto terminamos ya oficialmente. El lunes va a ser una pequeña demostración de Dash y Plotly y terminamos. Entonces, terminamos por el día de hoy. Tengan una feliz Navidad, pásensela muy bien, disfruten con su familia y es la misma liga para el lunes. Lo voy a anunciar y va a ser también una cuestión muy simple y muy básica de Dash. Por allá hay música. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Felicidades. Gracias, feliz Navidad a todos.